Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente mañana. Quien les saluda el profesor Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser Manuel Pardo y Lavalle, que va a abarcar desde el periodo de 1875 a 1876. Hay que señalar que también es conocido este periodo como el primer civilismo, ¿no? Hay que señalar, vamos a conocer algunas características principales, cuáles fueron una de las obras o las obras relevantes de este gobernante que va pues a tener una duración, y vamos a ver cómo terminó este gobierno. Muy bien, vamos a continuar. Iniciaremos hablando acerca de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Hay que señalar que Manuel Pardo y Lavalle es uno de los políticos más influyentes en el Perú. Fue el primer presidente civil, ahí viene el nombre, ¿no? El primer civilismo. Fue el fundador del Banco de Perú. La historia de esa república americana vio pues a ese civil. Creó el primer partido político en la historia peruana, el Partido Civil, ¿no? Este partido nació pues para contrarrestar el poderío permanente de los estratos militares, ¿no? Entonces, de esa forma se va a dar eh, este gobierno. Asimismo, también lo que buscaba era pues acabar con el caudillismo, uno de los males que había dejado pues tantos años de lucha por la independencia del yugo español, ¿no? Sus propuestas, algunas aceptadas, otras rechazadas, demostraron el anhelo nacionalista por la transformación del Perú. Ahora, hay que señalar que el país que quería Manuel Pardo y Lavalle era uno que encontraba pues su desarrollo al mismo ritmo que la comunidad internacional marchaba, ¿no? Es decir, para Manuel Pardo y Lavalle, la visión que él tenía era que el Perú fuese un país que estuviese pues a la altura de los demás países, ¿no? Porque efectivamente, como siempre lo he señalado, el Perú tiene riquezas, tiene mucha cultura, tiene mucha diversidad. Entonces, desde ese tiempo, Manuel Pardo y Lavalle tenía esa visión, ¿no? De poder hacer esto. Pero para hablar de Manuel Pardo y Lavalle, hablemos un poco acerca de la biografía de este señor. Manuel Pardo y Lavalle nació en Lima en el 9 de agosto del año 1834. Su padre fue Felipe Pardo y Aliaga, un escritor prominente y además político. Su madre fue Petronila de Lavalle Cabero, nacida en la casa ubicada en la esquina de las calles de San José y Santa Apolonia, en la misma ciudad de Lima, ¿no? Fue nieto de la línea paterna de otrora regente de la audiencia de Cusco, Manuel Pardo Rivadeneira, ¿no? Y de Mariana de Aliaga. Este fue pues descendiente de Jerónimo de Aliaga, uno de los conquistadores españoles de antaño. Su abuelo materno era pues el segundo conde del premio real Simón de Lavalle y Sugasti, ¿no? El padre de este era el coronel José Antonio de Lavalle Cortés, quien ostentó el título de nobiliario de el primer conde del premio real, vizconde de Lavalle, corregidor de Piura y abogado de la Real Audiencia de Lima. Hay que señalar que Lavalle contrajo nupcias con María Ignacia Josefa de Barrera y Osma el 17 de julio de 1859. Ella era pues hija de Felipe Barrera Aguilar, un próspero aristócrata que hacía pues negocios muy lucrativos. 10 hijos nacieron del matrimonio de Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces es lo que podemos en síntesis mencionar respecto a su biografía. Iniciaremos señalando las características primordiales, por así decirlo, ¿no? De lo que viene a ser el primer gobierno o el gobierno de Manuel Pardo, ¿no? Hay que señalar que Manuel Pardo de Lavalle fue presidente del Perú entre los años 72 y 1872 y 1876. Fue el primer presidente electo a través de una elección popular. Además, fue el primer civil elegido como presidente de la República. Es de ahí que viene el nombre del
primer civilismo. Ahora, para apuntalar el desarrollo social y económico, el gobierno de Pardo va a primar el trabajo y la educación, herramientas que al mismo tiempo utilizó para minimizar el poder militar en la vida de la República, desarrollando de esa forma planes de profesionalización en las Fuerzas Armadas. Ahora, algo que caracterizó al gobierno de Pardo fue su talante popular. Él no habitó el palacio de gobierno, sino vivió en su casa, desde donde atendía a todos los que acudían a consultarlo. El gobierno de Pardo y Lavalle tuvo pues un gran apoyo popular, que fue perdiendo a medida que las fallas en la economía nacional aumentaron hasta propiciar un desempleo creciente, ¿no? Entonces, vamos a ir señalando pues que el primer civilismo, fue efímero de cierta forma, ya que va a predominar, ¿no?, el partido civil, eh, el representante de la aristocracia terniente y consignataria. Entre sus miembros, pues, estaban por lo que viene a ser Antonio Lavalle y Miguel Grau Seminario. Ahora, hay que señalar que este civilismo va a administrar, pues, la crisis económica sin resultados positivos, ¿no? Produciéndose así, pues, la bancarrota fiscal, a pesar de los esfuerzos en la estatización del salitre y políticas crediticias, ¿no? Bueno, vamos a ver a continuación lo que viene a ser las obras. Pardo y Lavalle propuso la recaudación de impuestos en los departamentos de manera descentralizada para lograr una fluidez más óptima, ¿no? En vista de que no lo logró, creó los consejos departamentales. Esta fue una medida para descentralizar la labor administrativa, ¿no? Es decir, que cada departamento pasó a administrar sus propias rentas. Ahora, los sectores donde se va a desarrollar más va a ser, por ejemplo, en materia comercial, en materia militar, en materia educativa y en materia de comunicaciones, que van a ser las principales, ¿no?, durante su estadía. Iniciaremos entonces señalando de entre las obras en materia comercial. En materia comercial señalaremos que tasó la exportación del salitre, rubro que competía con la rentabilidad del guano a través del impuesto de escala móvil. Es así que en el año de 1876 alcanzó un nuevo contrato para negociar cerca de 2 millones de toneladas de guano. Revisó el sistema arancelario y modernizó la estructura aduanera. Luego va a reorganizar también el flujo de bienes y servicios fronterizo y aplicó una eficiente reducción del gasto público para adecuar los recursos nacionales a las necesidades reales del país. Eso es lo que puedo señalar respecto en materia comercial. Ahora, en materia militar, señalaremos lo siguiente. Eh, a través de la vía decreto supremo, creó las comisiones consultivas de guerra y de marina, ¿no? La comisión de marina estaba conformada por altos mandos de la marina de guerra. También creó la escuela de cabos y sargentos, así como también va a crear la escuela especial de artillería y estado mayor. Todo este conjunto, junto a la reforma de la escuela militar y la reestructuración y puesta en uso de la escuela naval, significaron, sin lugar a duda, ¿no?, una importante tecnificación del ejército peruano. Además, hay que señalar que fue restablecida la Guardia Nacional, conformada por gente del pueblo para garantizar el orden público. Ahora, aquí hay que mencionar que los ciudadanos con edades entre 21 y 25 años que no fueran parte del ejército pasaban pues a la Guardia Nacional, ¿no? Es decir, que pasaban pues como una especie de servicio militar. Ahora, en materia educativa me gustaría abundar un poco más. La educación y la cultura fueron sin lugar a duda de mucha importancia en el gobierno de Pardo. El 18 de marzo de 1876
va a promulgar el Reglamento General de la Instrucción Pública, ¿no? Es por eso que con ello la educación primaria en el primer nivel era gratuita, además de ser obligatoria, ¿no? Ahora, mientras que en esta educación quedaba pues en manos de la municipalidad, la educación media quedaba a cargo de los consejos departamentales y los consejos departamentales pues ya no era para de alguna u otra forma obligatoria. Entonces hubo una mala administración en ese sentido. Ahora, el gobierno de Pardo también va a crear la contribución de un sol semestral en una región de la sierra y 2 soles en la región costera para que los que tenían pues edades entre 21 y 60 años de edad. Se estableció además la autonomía universitaria y creó la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. También se va a dar la Escuela Superior de Agricultura, la Escuela Normal de San Pedro y la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que va a ser pues eh, una de las principales instituciones en nuestro país. Además, se va a incentivar en gran medida la inmigración desde Europa y Asia, una para poder colonizar la religión de Chanchamayo y otra para poder potenciar la agricultura de la costa. Por primera vez durante el año de 1876 se hizo de manera técnica el Censo General de la República y se creó la Dirección de Estadística, ¿no? Que básicamente lo que hacía era permitía ver un poco más a detalle, ¿no? Todos los sucesos que venían pues ocurriendo en nuestro país. Ahora, hay que señalar también que logró que las municipalidades contaran con oficinas de registro civil para tramitar partidas de nacimiento, actas de defunción y matrimoniales. Con esta novedad ya no era pues necesario acudir a las parroquias, ¿no? Entonces se va a crear pues lo que viene a ser el registro de matrimonio civil, ¿no? Entonces de esa forma ya se venía dando una descentralización de una u otra forma, por señalarlo de esa forma, ¿no? Ahora, en materia de comunicaciones, va a construir el edificio para el servicio postal y también va a reorganizar el sistema con la creación del Reglamento General de Correos. Una obra trascendental del gobierno de Pardo fue la instalación del cable submarino que conectaba Perú y Chile, ¿no? Este cable luego se extendió hasta Panamá, lo que insertó al Perú pues en el entramado mundial de las telecomunicaciones, es decir, que va a permitir al Perú estar comunicado mundialmente, ¿no? Además, se avanzó bastante con la inauguración de los tramos de los ferrocarriles que unieron al país, básicamente, ¿no? Con la sierra, la costa y sierra, con la costa, la selva, ¿no? Entonces, va a permitir también en el tema de las comunicaciones, ¿no? Un poco más eficiente. Y finalmente, lo que se va a dar el asesinato. Pero bueno, en resumen, lo que podemos señalar en las obras que va a hacer eh, las obras de Manuel Pardo, pues básicamente, vuelvo a recalcar, ¿no? Va a ser el establecimiento de la educación primaria obligatoria y gratuita, la promulgación del reglamento de la instrucción pública, creó la Escuela de Ingenieros, lo que hoy en día se conoce como la Universidad de Universidad Nacional de Ingenieros, ¿no? También se va a crear la Escuela Normal de Mujeres San Pedro y la Escuela de Bellas Artes, construyó también el Hospital 2 de Mayo, que está pues ubicado en nuestra capital, y se establecieron los registros civiles, como en las municipalidades, como ya les había señalado, y se estableció la educación secundaria femenina, ¿no? Además se publicaron las tradiciones peruanas de Ricardo Palma y poemas de Mariano Melgar, que básicamente fueron pues trascendentales en aquella época. Hay que señalar que durante este proceso de su gobierno hubo el Tratado de la Alianza Defensiva, el que se va a firmar pues el 6 de febrero de 1873, ¿no? Que es suscrito por José de la Riva Agüero, ministro de Relaciones Exteriores, en representación del Perú por el plenipotenciario boliviano Juan de la Cruz Benavente. Este pacto, esta firma, tuvo pues tuvo un carácter de forma secreta, ¿no? Pero el diplomático chileno
Blaise Gojena tuvo pues conocimiento del tratado. Argentina en este caso no va a intervenir en el tratado, pese a que el presidente Pedro Domingo Faustino Sarmiento lo aceptó, pero tenía la oposición en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo, pues, respecto a lo que son a las obras, ¿no? Ahora, hay que señalar que Manuel Pardo va a tener una política defensiva, ¿no? Va a comprender el mal en sentido del armamentismo chileno, ¿no? Que acababa pues de adquirir los blindados de Cochrane y el Blanco Encalada, con los que Chile asumía la hegemonía marítima en el Pacífico. Maniatado por la crisis económica en la que nos encontrábamos, básicamente prefirió pues embarcarse en una acción diplomática de alianzas antes de armar al país para que pudiera defenderse. Para que eso buscó pues una triple alianza defensiva con Bolivia, Argentina, para hacer frente a Chile, ¿no? Ahora, para finalizar ese gobierno, se va a dar lo que viene a ser el asesinato de Pardo. Esto se va a llevar a cabo el sábado 16 de noviembre de 1878, cerca de las 3 de la tarde, donde Manuel Pardo y Lavalle estaba pues en la entrada del Congreso de la República, ¿no? Ahí lo recibió la guardia del batallón de Pichincha, quienes presentaron armas. Al cesar la presentación, el sargento Melchor Montoya, aún con su arma alzada, le disparó el grito de ¡Viva el pueblo!, ¿no? La bala atravesó el pulmón izquierdo del presidente con la salida por la clavícula y fue entendido pues por una docena de médicos, pero inmediatamente se tuvo pues el deceso, ¿no? Manuel Pardo de Lavalle murió sobre las baldosas del Senado, ¿no? De esa forma vamos a ver lo que viene a ser o lo que se conforma el gobierno del primer civilismo. Muy bien, hasta aquí entonces chicos la clase, espero que les haya gustado, nos estaremos viendo la siguiente semana.